Buenas noches. Es domingo 7 de mayo y el proceso electoral está cerrado. Los resultados son los que conocemos. Están oleados y sacramentados. Más de algún detalle puede haber, ¿cierto? De última hora. Pero lo que se sabe hasta hoy, hasta el momento, es que el Partido Republicano es la principal fuerza política del país, con un 35,42%, que Todo por Chile, ¿cierto? Suma un 8,96%, el PDG suma un 5,48%, y Unidad para Chile suma el 28,57%, que hubo 9.742.204 votos emitidos, y que hubo, por cierto, 2.108.028, un 16,98% de votos nulos. Y en el resultado final, el Partido Republicano obtiene 22 escaños, Chile Seguro 11 escaños, Unidad para Chile 17 escaños y un escaño de integrante de pueblo originario. Eso es lo que se conoce hasta hoy. Esa es la realidad. Eso, eso es lo que hay. Juan Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches y bueno, lástima tener que recibirte con ese tipo de con No, noticias Omar, que yo ya he estado en sabíamos, esto, ¿cierto? Que se venía así, ¿no? las teníamos, no, pero además hemos estado en la última hora en esto, así que, eh, mira, yo creo que es importante, lo hemos dicho otras veces, ahora con mayor razón, hacer un esfuerzo para poder tratar de hacer un análisis y aportar ese análisis con proyección. Eh, que es el punto más importante que se tiene que hacer en este momento. Primero, yo creo que esto es parte de un proceso que involucra la derrota táctica con perspectiva estratégica el 4 de septiembre pasado. Creo que lo hemos dicho otras veces en nuestro programa, creo que a mi sector le ha costado enormemente asumir esta realidad desde un punto de vista autocrítico, pero opinando hacia el futuro. Creo que ese diagnóstico, para mi gusto, es fundamental poder trabajarlo con mucho más urgencia. Nosotros muchas veces en el programa que el 4 de septiembre tuvo una serie de causalidades distintas, multifacéticas, en fin, que tenían que ver incluso con el rechazo al retiro y a la propuesta del gobierno. Estamos hablando de previo al 4 de septiembre. No sé por qué tendríamos que pensar que la gente de este país cambie en meses su situación material, su materialidad, su subjetividad. En ninguna parte del mundo ocurre eso, en ningún planeta ocurre eso. Entonces, bueno, ahí se produjeron una serie de situaciones. Veníamos efectivamente saliendo de muchas expectativas, más que esperanzas, expectativas de poder enfrentar una situación económica de crisis, de pervivencia, de una más profunda, que mira, en fin, y se ha hecho, las otras son anuncios, las otras son recién leyes, algunas, pero la situación socioeconómica sigue siendo un punto de referencia muy grande y que yo creo que yo entiendo el discurso y muchas cosas, pero todos los estudios serios, profundos de subjetividad muestran que en Chile la relación entre el desencanto de una ciudadanía respecto a la política, respecto a la institucionalidad, respecto al parlamento, respecto de las élites, muchas otras cosas tienen que ver transversalmente con esta situación socioeconómica que viven y que vivimos la mayoría de las chilenas y chilenos. Algunos no la viven, eso es cierto, pero la mayoría sí.
y se vive dramáticamente en muchos casos, con endeudamiento, lo hemos dicho otras veces acá. Por eso yo digo, no es que nosotros estemos dando un diagnóstico hoy día que la gente, amiga y amigos, y no amigas y no amigos que nos escuchan o nos ven, hayan dicho, ahora están diciendo no. Lo venimos diciendo hace rato, hace meses, hace mucho tiempo. Ahí que yo creo que no se ha asumido en la profundidad que tiene, y si no se le asume, van a seguir ocurriendo situaciones de esta naturaleza. Van a seguir. Así como ocurrió el 4, así como ocurrió hoy 23:32. Todavía queda media hora para el 7, para que se termine el 7 de mayo. Pero también, Omar, lo hemos dicho otras veces aquí, hay una amplia ciudadanía que vive una situación de angustia respecto a la seguridad, de angustia. Entonces, no reconocer esto, politizar los análisis, desde mi sector, incluso a mí me parece súper grave, porque si no, ¿cómo explicamos que un partido que tiene una doctrina súper ultraconservadora, como el Partido Republicano, que la derecha, que también, claro, bajó un poco la UDI, pero sacó su votación, logren la votación que logran, y que hay otros partidos de este sector, por decirlo así, que nos sacan uno. No eligieron una. Y que uno ve que el tema de la inseguridad, porque esto no es ficción, también lo hemos dicho en este programa durante mucho tiempo, que nos hemos demorado demasiado en asumir la gravedad de esta situación. Narcotráfico, crimen organizado, violencia en los territorios. Y yo creo que a las personas, pucha, lo que voy a decir es súper complejo, pero creo que es parte de una realidad. Parece ser que cuando a una persona le llega un portonazo o le llega una situación familiar, como que empieza, o le llega personalmente, como que empieza a darse cuenta de la gravedad de la dimensión. Pero mientras no pasa eso, como que hay una cuestión que yo creo que no hay caso. No. Entonces, claro, es que el problema es que los derechos humanos, el problema es que esto, y el problema en realidad, si se hace el cruce, el resultado que tenemos es el de hoy. Porque yo no tengo ninguna duda, que la gente que votó por el Partido Republicano y por la derecha votan asociativamente considerando que estos son los sectores que podrían enfrentar este tipo de flagelos desde el punto de vista de una redacción de una nueva constitución. Entonces, a mí me parece que hay que hacer de verdad un esfuerzo grande por un diagnóstico más profundo, porque ni en el terreno socioeconómico, a pesar de las cosas que se han hecho, que no son pocas, ni en el terreno de la seguridad, que se han hecho y que no son pocas. El otro día comentábamos el tema de lo que está ocurriendo en el norte. Ninguna cuestiones que tienen que ver con este gobierno, sino que tienen que ver con los gobiernos anteriores, porque vienen de mucho tiempo. Se podría responsabilizar a este gobierno o a estas coaliciones. Sin embargo, esto se refleja en las votaciones y se va a seguir reflejando. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que yo de verdad lo digo con todo respeto y con toda humildad, pero ¿qué más tiene que pasar para que nuestro sector asuma, desde el punto de vista del diagnóstico, que las cuestiones como estas son las que están marcando los resultados electorales en este país y los van a seguir marcando? Entonces, no es que se tomó la agenda del tema de seguridad, si no es eso, o que se tomó la agenda el tema de la crisis socioeconómica, tampoco. Yo lo que creo es que son datos de realidad del diagnóstico y que de verdad tenemos que... Mira, las encuestas, la mayoría tampoco se equivocaron, algunas se quedaron más cortas, pero la dimensión del resultado creo que hay que explicárselo con causalidades reales, no con ficciones. No con ficciones. Ahora, sí, uno decir que hubo dolitas, claro, eso afectó que se hubieran producido más
personas electas, sí, claro que sí, es real. Es real que el sistema de circunscripción tampoco es el mejor en estas cosas, también es real. Pero yo diría que ninguna de esas cosas puede ocultar la profundidad y la contundencia que tienen estas otras causalidades que yo insisto son las que cruzan nuestro país hace rato y lo van a seguir cruzando. Entonces, mientras esto no se pueda enfrentar, yo diría que miremos bien, pues lo que viene para adelante es el plebiscito de salida. Mi sector no logra ni siquiera elegir para el poder de veto. Por tanto, la derecha tiene varias posibilidades entre republicanos, entre la UDI, entre los otros, ponerse de acuerdo y tener una correlación imparable, o eventualmente pueden haber diferenciaciones entre ellos, que las hay. Hay todo un ejercicio, están los bordes que en este momento adquieren un valor bastante importante porque son parte de un acuerdo, y eso podría implicar darle un perfil a una nueva constitución con algunos peleando, porque estoy peleando desde la minoría algunas cuestiones sustantivas como las que hemos hablado, ¿no? Derechos sociales, económicos, en fin, todo que son parte de la pervivencia de la ciudadanía en Chile, parte de la pervivencia que está pasando. Mira, yo varias veces lo he planteado, el diagnóstico que se hace por parte del gobierno en cuanto a la situación económica, macroeconómica y socioeconómica, está errado. Y está errado porque una economía a escala humana que tiene las dificultades que tiene esta, te genera, entre otros, este tipo de problemas. Entonces los espejismos y los triunfalismos y las autoflagelaciones, yo de verdad que no nos calzan con la realidad y creo que es necesario tomarlo en cuenta. Hay que tomar en cuenta mucho más que el Parlamento no tenemos una correlación favorable. Lo hemos dicho en este programa otras veces. La derecha, cuando se percató de que meterse arriba de una mesa a la cual se le invitó el año pasado sobre el tema de seguridad podía afectar su credibilidad respecto de algo que ellos vienen levantando desde los 90, que son las y los campeones de la defensa ciudadana, entonces empezaron a traer al Parlamento donde tienen mayoría. Porque al final, mira la mezquina posición que han tenido Restauración. Un acuerdo que se logró con el gobierno venezolano, con el gobierno boliviano, particularmente con el venezolano, abre un corredor humanitario y abre un camino que puede ir resolviendo de una manera muy distinta y muy eficaz el tema de la inmigración, que aquí las dimensiones que tuvo fue con el gobierno Piñera, pero a ellos no les sale por nada, porque no les sale por nada. Entonces, yo lo que creo es que de verdad, lo he dicho otras veces, mi impresión es que el problema que tenemos nosotros como sector no es que las reformas más, que las reformas menos, no va por ahí el tema. Yo, por lo menos, es mi impresión. Y la gradualidad, o sea, no sé, yo lo que veo es que hay un tema de gestión política, de gobierno y coaliciones, que incluso se tiene que ampliar, se tiene que tomar una activación distinta a la que ha tenido desde el punto de vista de la participación, también lo hemos dicho otras veces, el protagonismo social, porque una cosa es convocar a la gente a determinado evento y acto, y otra cosa es el protagonismo, y aquí lo que falta es protagonismo, activación, y eso es muy urgente hacerlo porque también creo que tiene que ver un poco con el resultado, una falta de épica bueno, tenemos el desafío. Yo hoy día en la tarde he estado participando hasta ahora en la mesa nacional de nuestras coaliciones. Me tocó también ir en la delegación de nuestras coaliciones a conversar, una primera conversación en la sede de la Democracia Cristiana, con la Democracia Cristiana, con el PPD, con el Partido Radical. Obviamente que están muy golpeados, obviamente. Pero fíjate que ahí yo me recordé y se los decía, que nosotros como Partido Comunista, que no hemos bajado ni una bandera respecto de nuestras perspectivas de transformación social, ni una. Pero sin embargo le venimos planteando a la exconcertación y a esos partidos, desde hace muchos años atrás, la necesidad de armar una correlación para las transformaciones sociales y para parar a la derecha. Y nosotros hicimos pactos por omisión con la desconcertación y fueron electos
3 personas, 3 compañeros de nuestro partido, la primera vez con la cual rompimos la exclusión. Hugo Gutiérrez, Guillermo Teller, Lautaro Carmona. Y ahí hicimos un pacto por omisión. Y también en ese momento, y también bajo el gobierno de la nueva mayoría, hicimos transformaciones no menores en cuestiones sustantivas, pero también hubo errores, y nosotros lo hemos dicho, y lo hemos planteado y lo hemos expuesto. Hay un librito por ahí que anda dando vuelta, que por lo menos mi esfuerzo en ese librito fue ese. ¿Qué pasó? Un libro editado por Crónica Digital, prologado por Iván Gutiérrez, y hay una serie de personas que escriben ahí, aparte de mi entrevista, Marcial Garcés, Álvaro Elizalde, René Jofré, José Antonio Gómez, Alejandro Navarro, la ministra actual de Bienes Nacionales, ¿no? En fin, hay una serie de personas que hacen comentarios al libro para tratar de explicarnos qué fue, qué pasó en el gobierno de la nueva mayoría. Pero no nos sorprende este momento en ese sentido. Sin embargo, sí creemos que hay una urgencia absoluta. Porque si no hacemos ahora lo que hay que hacer desde el punto de vista de generar esta correlación, enfrentando estas situaciones, yo creo que la profecía es autocumplida. O sea, el Partido Republicano va a seguir creciendo. Y van a seguir entendiéndose con la derecha. Y yo creo que el espejismo de pensar de que hoy es el tiempo de el ayornamiento del pacto transicional, yo creo que Chile cambió hace rato, y una de las cosas que no resulta es esa. Entonces, volver a tratar de implementar aquello, para mi gusto, sería un error, pero de naturaleza estratégica. Por ahí mi primera reflexión. Sí, yo tengo la impresión de que yo comparto contigo que hay un error ahí muy fuerte, un error estratégico, y que ese error estratégico tiene que ver con esta idea, de volver a la tesis de los 90. Yo creo que la tesis de los 90 es equivocada. Y creo que es equivocada porque ese proceso ya cumplió todo su ciclo. Y es tan así que incluso los actores de ese ciclo hoy día ya no cumplen una función política importante. O sea, hoy día lo que le pasa a la democracia cristiana, lo que le pasa al Partido Radical, lo que le pasa al PPD, tiene que ver con ese cansancio. Y emergen nuevos sectores políticos y emergen, a propósito, insisto, de los vacíos, de nuestros vacíos, y que esos vacíos tienen que ver esencialmente con no defender elementos fundamentales como, por ejemplo, la dimensión del Estado, no defender elementos centrales como, por ejemplo, la equidad y la justicia social, y defenderlo a rajatabla, porque al adversario que tenemos al frente, esos temas no le interesan, y están en el proceso, ¿no es cierto?, de desinstalar el Estado, de desinstalar la idea de la justicia social, de desinstalar la idea de la equidad. Y nosotros tenemos que defenderle, tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de entrar en ese debate, que es un debate de ideas, y no lo hemos dado con la eficacia necesaria. Y esa eficacia necesaria significa también, y en eso yo comparto contigo, Juan Andrés, tiene que ver también, esto no es un debate solamente, entre comillas, de intelectuales o de actores políticos, no. Este debate se da también con las personas en la calle, y este debate también se da con organización política, con organización social. Este debate se da como mojando la camiseta. Claro. Así se da. Omar, mira, fíjate que yo ahora que tú estás planteando esto me recordaba que incluso en mi partido hubo un cierto debate a la etapa final de la nueva mayoría, cuando nosotros incluso como partido hicimos lo que teníamos que hacer, que era advertir lo que creíamos que podía ser nefasto para el gobierno de la nueva mayoría, porque si bien se estaba produciendo reforma, había otras cosas que estábamos dejando de lado. Ahí
hubo una conducción por parte de Rodrigo Valdés en el Ministerio de Hacienda que yo creo que fue nefasta en muchos aspectos, pero también tuvimos otros problemas y hubo otras cosas que sí instalamos, como por ejemplo el tema de la nueva Constitución. Nuestro gobierno hizo algo súper potente, pero cabildos, hubieron una serie para abrirle paso al proceso de nueva Constitución. No fue menor, pero otras cosas que no se hicieron bien y quedaron ahí y que permitieron que la derecha de nuevo agarrara fuerza y ganara Piñera, pues, en segunda vuelta ganara Piñera, y que el 28% de la votación de Beatriz Sánchez en primera vuelta se fue a Piñera en segunda vuelta, no a Guillermo, porque así son las personas que votan en Chile. Uno podrá decir falta de educación cívica, falta un montón de... Sí, pero eso es una cuestión que nos debe interpelar a nosotros también. ¿A quién va más a interpelar? Al adversario. Si el adversario que quiere es que este país la gente no participe, no tenga elementos, seguir la publicidad hegemónica, eso es. Nos interpela a nosotros, al final. Y ahora también, pues, también nos estamos siendo interpelados severamente. Yo me acordaba, Omar, porque también incluso al interior de nuestro propio ámbito había esa reflexión como que la gente no entendía la reforma. Y yo creo que es un error garrafal, pero garrafal. Si no es que la gente no entienda la reforma o no entienda las 40 horas o no entienda el salario mínimo o no entienda muchas de las cosas que se están planteando. Si las entiende, el problema no es ese. El problema es que aquí, creo yo, es que, vuelvo a insistir, tenemos un diagnóstico que no apunta en la dirección de lo que son las cuestiones más profundas en la subjetividad de la ciudadanía mayoritariamente en Chile. Y eso es lo que agarran los republicanos. Y eso es lo que agarra la derecha. La plata es mía. ¿Me entiendes? Entonces no. Quieren destruir la AFP, entonces quieren destruir mi plata. O el salario mínimo. Están echando a perder a las pymes. O la seguridad, no. Entonces, yo diría que ahí, por eso insisto en este punto, creo que ha faltado mucho sentido de urgencia para efectivamente mirar el diagnóstico real de la sociedad chilena y actuar en consecuencias, asumiendo que nosotros tenemos un parlamento que es el que es y que no va a cambiar. Y que no va a cambiar. Entonces, solo centrar en la audacia, en el expertise, en el diálogo, que lo que hay que hacerlo, sino es que uno dice que no, para poder abrirle camino a esos procesos, sin considerar esto otro y sin considerar un protagonismo social y popular de magnitudes, yo creo que no es lo que nos va a llevar a abrir un camino distinto. Ahora, mi impresión es que el chancacazo ha sido tan fuerte, tan contundente, que, porque hay, a ver, claro, este es un proceso constituyente que no es un plebiscito al gobierno, ok, pero si la gente que vota por los republicanos sí lo hace, Por supuesto. estamos hablando de Y, centenares de miles. y no solamente los republicanos, también el señor Chaguán Eso. hizo lo mismo, pues, y otros sectores Y hicieron lo mismo. el Si no millón es, setecientos que vota nulo. y hubo, claro, y hubo un porcentaje, y Entonces no hubo sacamos también, nada con ir a contracorriente de la conciencia real de la ciudadanía. y Real, hubo, no posible. y hubo sectores dentro de los mismos que limitan con el gobierno, que decían, no, nosotros no vamos a ir juntos porque resulta que ustedes son la lista del indulto. Acordémonos también. O sea, aquí Así es. han habido errores bastante serios, muy grandes, muy graves. Y esos errores, insisto, tienen que ver con el hecho de saber primero en qué cancha está jugando. Si está jugando de visita o no, y nosotros siempre hemos jugado de visita. Nosotros nunca hemos jugado de local. Lo- Los Claro. que queremos las transformaciones de este país no jugamos de local hace 50 años, por favor. Y siempre hemos jugado con árbitro en contra y en cancha penca.
o sea, no hemos tenido nunca la posibilidad de jugar en posibilidades reales de cierta equiparidad, ¿no? Eso no ha sido así. Eso no ha sido así. Y eso no es una queja tampoco, pero son datos de realidad para que quienes están hoy día ejerciendo la labor política desde el espacio donde están, ¿no es cierto?, que es desde el Estado, lo tienen que tener sobre la mesa, tienen que considerarlo. Ese es el elemento a tener ahí sobre la mesa. Segundo, ¿no es cierto?, de que en estos partidos siempre este adversario ha jugado con la pierna en alto. Así es. Siempre ha ido duro. Siempre ha ido duro. Y cuando tú tienes un adversario que va duro, tú no puedes estar jugando siempre a los fino toro. Y con eso no estoy diciendo que uno tenga que entrar a los escopitajos y a los codazos, No, no. no, Lo que estoy diciendo que hay que jugar, ¿no es cierto?, con el adversario que se tiene. Y hay que bueno, tomar el las otro medidas día necesarias para el adversario que se en el tiene. programa anterior nosotros decíamos, y no es una cuestión abstracta ni conceptual, es de realidad. Nosotros decíamos, el déficit de sujeto político es evidente en Chile. Es evidente. Y yo creo que hay que mirar muy bien, porque es transversal, ¿eh? No es solo en algunos partidos de izquierda o los que tienen cierta organicidad nacional. No, es más allá de eso. La crisis orgánico-política sacude a la DC, al PPD, a los radicales, a todos. Y los que van para arriba, no desde arriba, ojo, pues los territorios. Pues yo quiero decirle, amigas y amigos, que usted se encuentra con gente republicana en sindicatos de base. Y no uno, Sí, y no sí, uno. sí, sí, Y claro, hay, se están, pues, claro. están. Entonces no es cuestión de que esto sea una cosa como del barrio alto, no es así. No, no, Y bueno, no, porque, y la UDI popular que fraguó ese camino bajo dictadura, reprimiendo y asesinando y todo, pero se abrió camino en esa dirección. La base de sustentación del momento en que ese partido crece en Chile muy significativamente, en los 90 es por los vacíos que quedan desde la concertación, también de nosotros, pero la concertación que era gobierno, pues nosotros no, nosotros estábamos excluidos, se nos excluía. Y la UDI se pega un salto de crecimiento en los territorios tremendo y le quita más de 1,5 millones de votos, o sea, personas que votaban por la democracia cristiana, empiezan a votar por la UDI. claro, Entonces yo creo que hay que aterrizar aunque duela un poquito, pero hacer el aterrizaje. Y a partir del diagnóstico real, empezar a mirar con mayor profundidad lo que está ocurriendo y cómo podemos salir de esto. La posibilidad de poder salir sí existe, pero no es haciendo un poquito mejor lo que estamos haciendo. Hay cosas que de frentón no se han hecho y otras que hay que hacerlas de otra manera. Y otras que sí se están haciendo, profundizarlas. Pero mira, yo te digo, el resultado, el concreto, el resultado del camino, del camino humanitario, el camino humanitario con Venezuela. sí, Hubo que hacer un cierto giro en política exterior, pero por supuesto que hubo que hacerlo. Pero tardíamente, nos demoramos meses, pero lo hicimos. ¿Hemos pagado algunos costos? Sí, porque ocurre que esto ya no daba más, entonces reventó en la zona norte y hubo que hacerlo, y que bien, y hay que profundizarlo. La otra vez, en este humilde programa, decíamos, la gestión que nuestro gobierno hizo frente a los incendios en la octava región debiera, con humildad pero con convicción uno lo dice, debiera haberse transformado en la forma como el gobierno trabaja el cotidiano. Que es más trabajo, es más sacrificio, es más de todo, sí, pero ¿por qué? Porque tenemos un déficit grande de gestión en los gobiernos regionales, grande, no menor. Y eso estamos hablando de cosas muy concretas, no estamos hablando en abstracto.
ahí se demostró que había una épica, el propio presidente Boris, luego en la quinta, luego en la octava, en medio de las vacaciones, ministras y ministros, equipos de trabajo, se desplegaron las Fuerzas Armadas, se enfrentó a una situación que ni los gobiernos de la concertación, menos los de la derecha, habían enfrentado cuando se producían este tipo de situaciones como los incendios. Sí, Entonces, no es que estemos en cero. Mira, las tratativas entre la Central Unitaria de Trabajadores y el gobierno para el tema, por un lado de las 40 horas, por otro lado ahora de las 500.000 pesos, son cosas que deberían ser parte de la política pública de nuestro gobierno, con los movimientos sociales, con la sociedad, interacciones permanentes, que evidentemente no implican que los movimientos sociales dejen de tener autonomía, al contrario, pero puede haber una relación, eso es demostrable y es factible. Debe haber una relación. Y creo que ahí hay un tema que a mí me parece muy sustantivo, porque el fondo implica que ciertas urgencias, estamos hablando de urgencias en el terreno social y socioeconómico, nuestro gobierno las debería tomar al calor de ese tipo de circunstancias y no ciertas tautologías que, a ver, por ejemplo, el endeudamiento. Nosotros, el Partido Comunista, en el encuentro que hicimos en febrero de este año, a finales de febrero, advertíamos del problema del endeudamiento. Bueno, hace poquito salió un estudio que muestra que el endeudamiento de las personas, si no me equivoco, para abajo, ha crecido lo que no había crecido en 10 años. Y además, esa persona está sosteniendo en sus hombros el endeudamiento universal del país a ese nivel. Mientras las AFP tienen tasas de ganancia increíbles, los bancos, el sistema financiero, y la derecha se aprovecha, entonces se cuestiona que no todas las pymes, que aquí, que acá, que el salario mínimo va a provocar, en fin, problemas, sí. en fin. Entonces, sí. Yo creo, Juan Andrés, también que esto hay un proceso de desafección muy fuerte también con lo político. Y eso también tiende a explicar en parte, ¿no es cierto?, ese porcentaje que no es menor en el voto nulo. Sin También en duda. el hecho de que muchas mesas, por cierto, eh, tarde se instalaron, no eran pocas, no eran pocas. También el hecho de que habían colas grandes de gente que no iba a ir a votar. O sea, todos esos elementos hay que explicarse también por qué. O sea, cómo ese proceso de desafección tiene que ver con la pérdida de sentido y con la pérdida, como dices tú, de mística en este proceso de la nueva constitución. Y esa pérdida de mística, esa pérdida de creer que es posible mejorar las vidas a través de este proceso, es que no se ha dado concretamente. O sea, que hubo todo un proceso largo, ¿no es cierto?, que se llegó a una idea de constitución y por diversas razones esa idea de constitución no logró calar profundo en el pueblo chileno y esa idea fue derrotada. Luego se abre esta otra posibilidad con este otro proceso y en donde aparentemente, ¿no es cierto?, lo que nosotros vemos es que a los chilenos pareciera ser que no les importa tanto. Y cuando representan su voto, ¿no es cierto?, lo hacen en relación exactamente por el sector que estaba en contra de ese proceso. Exactamente en contra de ese proceso. Ellos son los que les va a tocar conducir en este minuto el proceso de la nueva constitución. Ahora, Si es que se va a llevar a cabo o no, querámoslo o no, ellos son los que lo conducen. Nos yo guste o no. no le quiero dar ningún mérito a republicanos, pero porque no sé, porque creo que no corresponde, pero sí uno tiene que constatar algo. Ellos siempre han dicho como partido que no creyeron nunca en la constitución anterior ni en una nueva constitución. Sin embargo, se las arreglaron para mostrarse como alternativa hacia un proceso constituyente hacia adelante. Claro. Porque en el Eso fondo es. construyeron un relato, construyeron un discurso que fue capaz de captar
ese proceso de desafección. Y Claro, eso, eso y es. ese es y eso es lo que nosotros no hemos podido hacer. ¿Y por qué no hemos podido hacer? Porque nuevamente no hemos salido a defender lo que tenemos que defender. Y ellos están defendiendo sus intereses, lo están ¿Y sabes lo defendiendo que abierta y pasa, Omar? Que claramente. yo vuelvo a insistir, yo creo que si nosotros no asumimos que en el campo llano, las mayorías nacionales, los temas socioeconómicos de crisis y los temas de seguridad son los problemas principales de la ciudadanía, nos vamos a seguir golpeando la cabeza Lógico, contra la muralla de una manera brutal. lógico. Entonces y digo esos dos porque hay otros, ¿no? El tema de salud, los temas que tienen que ver con medio ambiente, Sí, pues previsión social y esos sectores, y previsión. entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese vacío está siendo llenado por ese discurso, pero nosotros Exacto. sabemos y tenemos la certeza que ese discurso va a demostrar, ¿no es cierto?, su incapacidad en el momento en que a ellos les toque, si es que les toca, gobernar este país. Sí, pero es que, Sí, pucha, si llegamos a eso, o sea, esa es es, es, ojalá no es lleguemos a eso. La idea es muy que la idea no complicado. es llegar a eso. La idea es no llegar a eso. Otras Pero, veces lo hemos comentado acá, las claro, contradicciones cuando se agudizan en ese sentido, me refiero al sentido social amplio, no es que generen mejores condiciones para un proceso emancipador. claro, porque de El hecho hoy golpe, día, sacarnos el golpe y los efectos que tuvo la dictadura encima no fueron 1 o 2 años. no, pues, porque de hecho el Y el proceso de pacto organización se da transicional, también. sí, y el pacto transicional de los 90 tampoco ha sido tan simple que eso vaya quedando en lo que fue realmente y en lo que es. Me refiero al neoliberalismo de los 90 en adelante. Entonces también yo creo que ahí hay un tema para mi sector, o sea, esto de la agudización de las contradicciones no necesariamente implica que el proyecto emancipador más profundo, más transformador, más revolucionario, adquiera la potencia que tiene que adquirir. El comandante Fidel Castro, obligado por las circunstancias históricas, hizo un giro estratégico cuando el imperialismo norteamericano le impone el bloqueo. Claro, Pero el propio Fidel viaja a Estados Unidos a buscar el diálogo y una relación de Estado a Estado con Estados Unidos. Entonces también yo creo que el camino de las izquierdas de nuestro país, a mí me parece que hay que mirarlo, tenemos que ser también un poquito menos autorreferentes, porque ocurre que hay sectores, entre comillas, de izquierda que ven el tema de la profundización. Sí, pero ¿y qué ha pasado con eso en la historia de Chile? ¿En qué no, momento era una tampoco correlación? ha ido muy bien, pues tampoco ¿En digamos qué que la cosa momento, ha o ido sea, tanto bien. ese sector le echan la culpa siempre al Partido Comunista, al Partido Socialista? Es re fácil así. Entonces, Mira, también yo diría que hay que mirar un poco la foto entera, ¿no? sí, No, sí, porque yo te digo, para mí, por ejemplo, este resultado para mí no inhibe el movimiento táctico de seguir participando en el proceso. Eventualmente, incluso si es que se llegara a la situación de rechazar, que ahora está más cerca. ¿Por qué? Por una simple razón. Porque esto es lo que mantiene, y eso los republicanos con mucha astucia política se dieron cuenta. Entonces, ellos que no querían una nueva constitución, cuando se pegaron al cachofazo que la gente en Chile quiere una nueva constitución, se metieron adentro del proceso y se jugaron enteros adentro del proceso y llevaron candidatas y candidatos y son mayoría. Entonces uno dice, chuta, bueno, ese es el tipo de adversario político y el que hace sus construcciones. sí, pues. Entonces, y están en sindicatos base y están en territorios. No están solo en el Parlamento, que ya también están. No, pues ellos están jugando con su caja de herramientas, la están usando en amplitud. Y el problema está en que ciertos sectores de la izquierda están inhibidos de alguna de sus herramientas. Su caja de herramientas no está jugando eh, completa para poder La otra responder vez, a los problemas la otra vez, políticos que tenemos. Omar, ¿cuántas veces hemos planteado en nuestro programa el problema de la hegemonía mediática? Pero es que el problema de la hegemonía mediática es cosa seria. En esto afecta, volvió a afectar.
volvió a afectar. Y la verdad es que si miramos desde el 4 hasta la fecha, el escenario, desde el punto de vista mediático en este país no ha cambiado en nada. Absolutamente nada. Sí, pues. Entonces, si no hacemos algún esfuerzo por hacer cambios, entonces no esperemos después que nos vaya bien a nivel de hegemonía mediática, porque no nos va a ir bien. Sí. Si la hegemonía mediática tiene A propósito de lo tiene una mediático, a propósito de lo mediático, Juan Andrés, enviar un saludo a la familia de Patricio Bañado. chuta, mi admiración absoluta. Un Sí, ejemplo para mí, como comunicador, un ejemplo, a propósito de los tiempos que vivimos. sí, Yo pues. puse un humilde mensaje en Twitter. Patricio Bañado es parte de varios ciclos históricos de Chile. Antes de la dictadura, antes de la unidad popular, durante la unidad popular, durante la dictadura y un poquito después, durante el periodo de los 90. Y hay algo que en todo ese trayecto Patricio Bañados mantuvo de una manera impresionante, con un profesionalismo y una ética tremenda, su coherencia y su consecuencia. Sí. Yo francamente me inclino con admiración ante Patricio Bañados y ojalá las nuevas generaciones de comunicadores pudieran conocer ese ejemplo, porque lo hemos dicho otras veces, la instantaneidad nos va a matar, vamos a terminar en el suelo con la instantaneidad. Si no miramos la historia y no miramos los legados y no miramos las trascendencias, vamos a tener cada vez menos elementos para mirar al futuro. Entonces, Sí. yo diría que ahí de nuevo tenemos un tremendo ser humano. Pero mira, Omar, la otra vez también lo decíamos, ¿qué es lo que hizo la derecha? Y ahí no solamente los republicanos, le hicieron todo. Para el plebiscito anterior, se fondearon, inventaron una sociedad civil. ¿Y les dio efecto? Sí, pues les dio efecto. Por supuesto. Nosotros que hicimos ahí, puros condoros. Esa es la verdad. Y yo creo que aquí, lo decía la expresidenta Michelle Bachelet el otro día y lo dijo hoy día, cuando fue a votar, hay mucha falta de información. Mucha. Y eso es verdad. Y ahí lo decíamos en el programa anterior también. La falta de información interpela al gobierno, al Poder Ejecutivo, al CERVEL, a todas las instituciones del Estado, a los medios de comunicación. No puede ser que los medios de comunicación hegemónicos, aunque sean privados, no puede ser que sea casi opcional el informar sobre un proceso cívico tan importante. Sí. Faltó información de todo tipo, no solamente los debates, la información. La información. Entonces, claro, uno dice, bueno, de nuevo el cóctel perfecto, esta vez para que saliera para adelante el sector más ultraconservador y cavernario de la derecha, porque los otros también son ultraconservadores y cavernarios, y no vengan con cuentos, se reparten los roles, y en fin. Tampoco hay que creerse mucho el cuentito ese que hay dos derechas. Cuidado, No, por favor. tampoco, Por favor. tampoco están así. No, si yo en eso también comparto contigo eso. Yo creo que Perdona, Omar, lo que no quiere decir que uno no dialogue, ojo, no no, es que converse, eso es otra cosa. nada que ver con eso. Es que eso es otra cosa. Porque Sí, fíjate que yo creo que la situación es tan compleja que los resultados de la votación también dejan muy mal parado eh, la estantería del gobierno, en el sentido de que hoy día tenemos una ministra del Interior cuyo partido político está tremendamente golpeado, por ejemplo, por ejemplo. no, sea un golpe contundente, transversal, pues, sí, Sí, qué pues, duda cabe. sí, pues, sí, No por podemos ejemplo. partir. Mira, yo creo que en el programa anterior o en otra radio, en la radio Nuevo Ujú, Mundo, en la radio amiga, yo el otro día lo ujú, decía, no es que sea igual, porque nada es igual, pero fíjate, cuando nosotros, por toda la lucha que dimos ujú, contra el binominal, que ujú. tanto Gladys, Bolodia, Don Lucho hablaban mucho en los plenos del Comité Central del Partido sobre esto en los 90, a romper los Sí, candados, en fin, o sea, había una cuestión ahí súper fuerte que ellos planteaban. Bueno, y logramos compactos por omisión, logramos por otras cosas, por acuerdo. Nosotros en ese tiempo hasta incluso fuimos a hablar con Renovación Nacional. La Larraín era el presidente de Renovación Nacional. ujú,
Gustavo Asbun era alcalde de Estación Central y hizo un plebiscito, fue de los pocos municipios que hicieron plebiscito sobre el tema del binominal. Y la gente en la Estación Central votó y pedían que no hubiera más sistema binominal. En fin, esto se explotó cuando muere Gladys, porque Gladys había sido candidata a senadora, había logrado no ciento y tantos mil votos y no había sido electa senadora. En la región metropolitana, ojo, en la región metropolitana. Entonces votos no le faltaban, le sobraban. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque claro, en ese momento, cuando nosotros logramos la elección de los 3 compañeros, pero también es electo en ese momento Piñera, el primer gobierno de Piñera. Sí, pues. Entonces, el análisis que tuvimos que hacer como Partido Comunista, y a mí me tocó como parte de la dirección del partido ser parte de ese análisis, incluso entregar el informe al Pleno del Comité Central que nos visitó Camilo Escalona, que era en ese tiempo presidente del partido socialista, con el cual hicimos un trabajo fuerte para hacer avanzar el acuerdo, con la DC también, pero nosotros hicimos un análisis muy descarnado de lo que significaba que Piñera, que la derecha llegara al gobierno por la vía de las elecciones. Carmen Gers hoy día ponía un Twitter o un mensaje por ahí también, o sea, esta votación de los republicanos es bastante inédita en la historia electoral, política y social chilena de las últimas décadas. Sí, pues. En el norte de Chile, Juan Andrés. ¿Sí? En el Entonces no norte de es menor Chile. la No es cuestión, menor. no es menor. No es Y no menor. sacamos nada con descalificar y descalificar, o la otra, como que lo que está bien, auto fortalecernos en un sentido identitario está bien, pero hoy día el análisis descarnado, yo creo que también tenemos que hacerlo y tenemos que aportar a que nuestro gobierno también lo haga. Tengo entendido que el próximo miércoles hay una reunión ahí del gobierno con los partidos que es muy importante para todos estos procesos que están cruzando. Bueno, Omar. Bueno, yo creo que tenemos que ir cerrando ya este programa, ¿no? Y tendremos más Poema, tiempo ya para poder analizar en profundidad algunos otros detalles de esta elección. Bueno, vamos con un poemita para cerrar, que lo estaba bien, buscando, bien. porque estaba tanto en los detalles de la misma votación que uno de repente, de repente se le escapan. Bueno, él se llama Tres botellas. Tres botellas lanzadas al mar, escondían un dios pesadilla, canto fúnebre, temor de látigo, de rosario entumecido por el filo de la espada, custodiando la tierra. El calendario luna extirpado, los cronistas cuentan el tiempo a su modo, y el tiempo crepúsculo opaca la frente, como los versos de la barbarie, condenan a los muertos para seguir muriendo, y su traspaso al canon de la desidia se hizo sin derramar ninguna lágrima. Bello. Gracias, Omar. Por ahí Bello, vamos, bello. por ahí Oye, vamos. bueno, nuestro recuerdo, creo yo, al grande Pato Bañado. Y yo Sí, también, permítame, Omar, junto con ese hermoso poema, saludar a las compañeras y compañeros electas y electos. Les va a tocar muy duro, pero todo el apoyo, todo el apoyo. Y, y van a jugar un papel, yo sé que lo van a jugar, porque a veces, como decía Karen Araya el otro día, no, podemos ser minoría en determinados espacios, pero el debate y la pelea y las convicciones y todo nuestro esfuerzo por una nueva constitución lo vamos a seguir dando. El proceso sigue abierto. es lo que necesitamos. Así Necesitamos es, gente con mucha convicción. así Necesitamos es. muchas Gladys, muchas Karen, muchos, Muy, muchos y muchas. sí, Que estén muy bien. muy bien.
Buenas noches. Un abrazo. Chao, Juan Andrés. Chao, Chao, bye. chao. Un abrazo.